profesor, ahorita lo proyecto. Sí, gracias. Ok, ahí se ve la presentación. No, nada más dice Jessica Martínez Cruz ha empezado la función de compartir. Está cargando. Está cargando. Sí. Ah, ok. Ok. Ahí está ya. Ok, perfecto, gracias. Hacemos este chiquito. Ya. Órale. Ok. Buenos días, profesor, compañeros. Buenos días, somos el buenos equipo días. 7 y nos toca la lección 3, el tanque agitado. Bueno, nosotros vamos a presentarles el proceso como un sistema dinámico y también vamos a explorar cómo responde este proceso ante las perturbaciones para posteriormente plantear un sistema de control y finalmente veremos cómo nuestro sistema bajo este control. Vamos a comenzar con el punto 3.1, modelo matemático de un tanque de almacenamiento continuo simple. En nuestro esquema tenemos a nuestro tanque alimentado por una corriente de proceso que comprende una especie química A en una solución líquida diluida. Puede ser el fluente de algún proceso y es posible que deseemos utilizarlo para alimentar a otro proceso. Aquí vamos a suponer que la composición de la solución varía inaceptablemente con el tiempo. Podríamos moderar estos cambios manteniendo un volumen constante en nuestro tanque agitado y esperaríamos a que los cambios en la composición de la salida fueran más moderados. Sin embargo, nuestra preocupación en el comportamiento del proceso que varía con el tiempo, por lo que tenemos que tratarlo como un sistema dinámico. Aquí tenemos nuestro balance de materia para describir nuestro proceso. Entonces aquí tenemos la ecuación 3.11. Aquí hemos reconocido que el tanque opera en desbordamiento. Esto quiere decir que el volumen es constante, de modo que los cambios en el flujo de entrada se duplican rápidamente en el flujo de salida. Por lo tanto, ambas corrientes se escriben en términos de un solo flujo volumétrico. En este caso lo representamos con la letra F. Y bueno, por el momento vamos a considerar que este flujo es constante en el tiempo. Esta ecuación también representa la concentración de la corriente de la salida, sea 0, igual a la concentración promedio en el tanque. Esto quiere decir que estamos hablando de que el tanque es un mezclador perfecto, ya que la corriente de entrada se dispersa rápidamente por todo el volumen del tanque. Y bueno, de la ecuación anterior, la 3.11, despejamos las variables correspondientes, que son sea 0 y el volumen, y dividimos ambos lados entre el flujo para obtener esta nueva expresión, la 3.12. Aquí observamos que tenemos un sistema dinámico de primer orden que describe la respuesta de la concentración de salida, sea 0, a perturbaciones en la concentración de entrada, sea I. La velocidad de respuesta depende de la constante de tiempo, que es igual a la relación entre el volumen del tanque y el flujo volumétrico. Por lo tanto, un tanque pequeño y un tanque grande pueden responder a la misma tasa si sus tasas de flujo se escalan adecuadamente. Este sistema, la 3.12, tiene una ganancia igual a 1. Esto significa que una perturbación sostenida en la concentración de entrada
se comunica en última instancia completamente a la salida. Bueno, antes de resolver la ecuación 3.12, especificamos una condición de referencia. Preferimos que sea 0 esté en un valor particular, sea 0R, para un funcionamiento estable en el estado deseado. No hay una acumulación de soluto en el tanque y vamos a tener esta ecuación, la 3.13. Por lo tanto, las condiciones de salida estable requieren una entrada constante a la misma concentración llamada CAR. Tomamos esta condición de referencia como condición inicial para poder resolver la ecuación 3.12 y su solución sería 3.14. Aquí tenemos que la constante de tiempo va a ser igual al volumen entre el flujo. Por lo tanto, la ecuación 3.14 nos describe cómo la concentración de salida sea 0, varía a medida que CI cambia en el tiempo. Ok, 3.2, respuesta del sistema a una entrada constante. Suponemos que la concentración de entrada permanece estable en CAR, entonces de la ecuación 3.14, la ecuación 3.2 simplemente confirma que el sistema permanece estable si no se perturba. 3.3, apoyándose en el sistema respuesta a la perturbación escalonada. Las funciones escalonadas tipifican perturbaciones en las que una variable de entrada se mueve relativamente rápido a un valor nuevo y permanece allí. Suponemos que la entrada CI está inicialmente en el valor de referencia CAR y cambia en el tiempo 1 al valor CA1, hasta el tiempo 1. La concentración de salida viene dada por por la expresión 3.21. Desde el paso en el tiempo 1, la concentración de salida comienza a responder. Y bueno, esta expresión, la 3.31, tenemos que CAR es igual a 1, CI es igual a 0.8, ambas en unidades arbitrarias, mientras que el tiempo 1 se ha establecido igual a la constante de tiempo. En un tiempo suficientemente largo, la condición inicial no tiene influencia y la concentración de salida se vuelve igual a la nueva concentración de entrada. También vemos que el tanque no eliminará una perturbación escalonada, pero sí suavizará su llegada. En este esquema podemos ver la reacción de primer orden respondiendo a las perturbaciones escalonadas. 3.4. Reaccionando al sistema respuesta a la perturbación del pulso. Las funciones de pulso tipifican perturbaciones en las que una variable de entrada se mueve relativamente rápido a un nuevo valor y luego vuelve a la normalidad. Aquí suponemos que CI cambia a CA1 en el tiempo 1 y vuelve a CAR en el tiempo 2. Basándonos en las ecuaciones que hemos visto, la 3.21 y la 3.31, tenemos este nuevo sistema, donde CAR es igual a 0.6 y CA1 es igual a 1, otra vez en unidades arbitrarias. El tiempo 1 se ha fijado igual a la constante de tiempo y el tiempo 2 es igual a 2.5 veces esa constante de tiempo. Ahora observamos que el tanque se ha suavizado el pulso y reducido su valor pico. Un pulso es una secuencia de dos cambios de paso que se contrarrestan. Si la duración de pulso es larga, comparándonos con la constante del tiempo, el sistema puede completar la respuesta del primer paso antes de ser perturbado por el segundo. 3.5. Agitando el sistema respuesta a la perturbación del seno. Las funciones sinusoidales tipifican las perturbaciones que oscilan. Suponemos que la concentración de entrada varía alrededor del valor de referencia con amplitud A y una frecuencia que lo vamos a representar con la letra omega, que tiene dimensiones en radianes por tiempo. La solución de la ecuación 3.52 comprende el valor medio CAR, un término que decae con el tiempo, y un término de oscilación continua. Por lo tanto, la respuesta del sistema a largo plazo a la entrada sinusoidal es oscilar a la misma frecuencia omega. Sin embargo, se observa que la amplitud de la oscilación de salida se reduce debido al término de la raíz cuadrada en el denominador. Por otro lado, en la figura 3.51 tenemos que CAR es igual a 0.8 y A es igual a 0.5 en unidades arbitrarias.
Omega por la constante de tiempo se ha fijado en 2.5 radianes y la constante de tiempo en una unidad arbitraria. Aquí en esta figura vemos la parte descomposición de la solución hace una contribución insignificante después del primer ciclo. El desfase y la amplitud reducida de la solución son evidentes y el tanque ha mitigado la perturbación de la entrada. 3.6 respuesta de frecuencia y el diagrama de Bode. La respuesta a largo plazo a una entrada sinusoidal es la parte más importante en una solución. A esto le conocemos como la respuesta de frecuencia del sistema. Vamos a examinar la respuesta de frecuencia para un sistema abstracto de primer orden. Debido a que deseamos enfocarnos en la respuesta oscilatoria, tendremos estas expresiones dadas por la 3.61, de modo que X y Y varían alrededor de 0. La respuesta de frecuencia es una función sinusoidal caracterizada por una amplitud, frecuencia, y por el ángulo de fase. La amplitud y el ángulo de fase dependen de las propiedades del sistema, que son la constante del tiempo y K, y de las características de la entrada de perturbación, que son omega y A. La dependencia de la frecuencia la podemos observar en el diagrama de Bode. Todo esto es el diagrama de Bode, la 3.61. La abscisa del diagrama de Bode es omega en radianes por unidad de tiempo. La escala es logarítmica, la frecuencia se puede normalizar multiplicando por la constante del tiempo del sistema. Mientras que la ordenada superior es la relación de amplitud, también en escala logarítmica. A menudo, RA se normaliza dividiendo por la ganancia del sistema K y la ordenada inferior en el ángulo de fase en grados de una escala lineal. Para un sistema de primer orden, la relación de amplitud normalizada disminuye de 1 a 0 a medida que aumenta la frecuencia. Del mismo modo, el desfase disminuye de 0 a menos 90 grados. Ambas medidas indican que el sistema puede seguir fielmente las entradas lentas, pero no puede mantener el ritmo en las frecuencias altas. La medida de la gráfica de la relación de amplitud se aproximan a 0 a baja frecuencia, mientras que la pendiente de alta frecuencia se aproxima a menos 1. Estas dos asíntotas se cruzan en la frecuencia de la esquina, siendo el recíproco de la constante de tiempo del sistema. En la frecuencia de esquina el desfase es de menos 45 grados. 3.7 estabilidad de un sistema. Bueno, ahora en este punto nos vamos a preguntar si perturbamos nuestro sistema, ¿este volverá a funcionar correctamente o se saldrá de control? Esta pregunta nos sirve para saber si el sistema es estable. Definimos la estabilidad como la salida acotada para una entrada acotada. Esto significa que una perturbación en la rampa no es justa, incluso los sistemas estables pueden tener problemas si la entrada sigue aumentando. Un sistema estable debe manejar un cambio escalonado en la entrada, llegando finalmente a un nuevo estado estable. También debe manejar una entrada sinusoidal. Aquí el resultado no es en general un estado estacionario porque la salida puede oscilar. Las soluciones para las perturbaciones típicas de paso acotado, pulso y seno, dadas en los anteriores puntos, no muestran términos que crezcan con el tiempo, siempre que la constante de tiempo sea un valor positivo. Se tiene que volver a examinar la estabilidad cuando introduzcamos el control automático en nuestro proceso. 3.8, control de concentración en un tanque de mezcla. Si buscamos controlar la composición de la salida, necesitamos agregar una pequeña corriente de entrada. La vamos a llamar FC, como se muestra en el diagrama de solución concentrada al tanque. Esto nos permitirá ajustar la composición en respuesta a las alteraciones. Nuevamente, realizamos un balance de masa por componente, que es la ecuación 3.81. Y otra vez, la estandarizamos y nos va a quedar la ecuación 3.82. Para CA0 diluido y CAC concentrado, la corriente FC no será muy grande en comparación con el flujo principal, que es nuestra letra F. Si este es el caso, entonces podemos estar justificados de hacer una aproximación, es decir, descuidar la relación FC sobre F en comparación con 1, quedándonos esta nueva expresión.
Ahora tenemos un sistema lineal de primer orden. Hay una nueva entrada, como ya lo vimos, que es FC, cuya influencia en CA0 aumenta con CAC de alta concentración y disminuye con un gran flujo de paso F. 3.9. Uso de variables de desviación en la resolución de ecuaciones. En aplicaciones de control de procesos generalmente se tiene alguna condición operativa deseada. Escribiendo el modelo del sistema 3.83 en el estado estable, nos queda esta expresión, la 3.91. Las desviaciones de estas condiciones de referencia representan errores que deben corregirse. Por lo tanto, reformulando la descripción de nuestro sistema anterior, en términos de variables de desviación, hacemos esto restando la ecuación 3.91 de la 3.83 para darnos esta nueva ecuación, la 3.92, donde indicamos una variable de desviación mediante un superíndice primo. La condición objetivo de una variable de desviación es 0, lo que indica que el proceso está operando en las condiciones deseadas. 3.10. Integración desde condiciones iniciales 0. Ahora asumiremos que nuestros sistemas están inicialmente en la condición de referencia. Esto quiere decir que las condiciones iniciales para nuestras ecuaciones diferenciales son 0. Integrando la ecuación 3.91, encontramos esta nueva ecuación, la 3.101. Y bueno, nos muestra cómo la composición de salida se desvía de su valor deseado, sea 0R, bajo perturbaciones a la composición de entrada, sea I, y el caudal de la corriente de relleno concentrado, FC, donde ambos también se expresan como desviaciones de los valores de referencia. 3.11. Respuesta a cambios de paso. Suponemos un paso en la composición de entrada de delta CI en el tiempo 1 y de delta FC en el flujo de compensación en el tiempo 2. Y bueno, aquí podemos ver cómo CA0 muestra una respuesta de primer orden a cada una de estas entradas de paso. Muchas gracias, Jessica. No sé si ahí me pueden escuchar. Sí. ¿Sí? Buenos días, profesor, y buenos días, Buenos días, compañeros. buenos días. Bueno, vamos a seguir con lo que es el esquema de control. Primero, bueno, vamos a definir qué es un esquema de control. Y bueno, un esquema de control es un plan mediante el cual pretendemos controlar el proceso. Por favor, siguiente, Jessica. Gracias. Y bueno, para definir este esquema de control, tenemos que especificar 4 objetivos. El primero es especificar el objetivo de control, que tiene que ser consistente con los objetivos generales de seguridad para personas y equipos, protección del medio ambiente, calidad del producto y economía. El segundo es especificar la arquitectura de control, es donde se asignan los roles de variables controladas, perturbadoras y manipuladas, y sus relaciones especificadas. El punto 3 sería elegir el algoritmo del controlador y especificar puntos de ajuste y límites. Siguiente, por favor, Jessie. Ay, espérame, no sé por qué no está cambiando. Creo que sí se tarda. Creo que cuando compartes pantalla directamente a la aplicación es cuando tarda bastante en responder. Si Sí, a ver, compartes espérame. pantalla de computadora, creo que es más rápido. A ver, compartir. Bueno, creo que ya se pudo. Ahí está. Ok, Ahí está. ahí, ¿verdad? Ajá. Bueno, si quieres en la anterior, Okay. que realmente, bueno, fue lo que ya mencioné, son los 4 objetivos. Bueno, también ahí están. Y es la siguiente, por favor. Sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a explicar el primero, que es especificar los objetivos de control. En el tanque de mezcla, nuestro objetivo de control es mantener la composición de la salida a un valor constante. Siguiente, por favor. El objetivo 2, que es asignar variables en el sistema dinámico en nuestro tanque de mezcla.
Aquí podemos observar que la variable controlada es claramente la composición de la salida. La composición de la entrada es una variable de perturbación. No tenemos influencia sobre ella, pero debemos reaccionar a sus efectos sobre la variable controlada. Tenemos disponible una variable que podemos manipular, que es el caudal, perdón, el caudal de compensación, que precisamente mi compañera Jessica ya lo explicó, que es FC. El siguiente, por favor, Jessica. Y bueno, especificamos el control de retroalimentación como nuestra arquitectura de control. La salida de la variable controlada del punto de ajuste desencadenará una acción correctiva a una variable manipulada. Dicho de otra manera, manipulamos el flujo de maquillaje, que así le llaman, que es el flujo de corrección, o bueno, en este caso, flujo de maquillaje, para controlar la composición de salida. Y bueno, aquí podemos ver en las gráficas precisamente cómo se perturba o se modifica la composición de salida y por lo tanto nuestro flujo de corrección, que es la línea punteada, entra, valga la redundancia, a corregir esta Sí. perturbación, ¿no? Y bueno, en la segunda gráfica, pues podemos ver cómo esta corrección es efectiva, ¿no? Conforme pasa el Sí. tiempo, cómo va regresándose al punto que queremos. Siguiente, por favor. Creo que no. Se No sé traba. por qué no cambia. ¿No la quieres compartir tú mejor, Fuku? Que sabes que yo tengo problemas de internet y estoy en mi celular ahorita. Ok, entonces Se me fue el espera. No hay internet problema, en mi sálganse y casa. vuelvan a entrar. Y perdón, Jessy, Ok. que sí se me fue el internet en mi casa y No, no te preocupes, yo no sé por qué ahorita se está trabando la presentación, no me deja cambiarla. A ver, espérame. sí, si no, igual y sí puedes dejar de compartir y volver a compartir y Sí, yo creo que sí. cómo se arregla. Una disculpa, profesor y No, compañero. no se preocupen, no. Tenemos ahí fallas No técnicas. son problemas de ustedes, son problemas de la tecnología de Slim. Exacto. Ok, ahí está. Punto Listo, 3. perfecto. Muchas gracias, Jessy. Bueno, y el punto 3 es introducir el control proporcional para nuestro proceso. El algoritmo de control dicta cómo se ajustará la variable manipulada en respuesta a las desviaciones entre la variable controlada y el punto de ajuste. Por favor, siguiente. Bueno, por lo tanto, bueno, el algoritmo especifica que la magnitud de la manipulación es directamente proporcional a la magnitud de la desviación. Y aquí es como justamente en la... Ah, todavía no cambia, ¿verdad? Perdón. Bueno, en la siguiente No, tengo diapositiva problemas. podemos ver cómo es que la magnitud de desviación es directamente proporcional precisamente a la magnitud de la manipulación. Vamos a ver ahorita una ecuación. Ya cambió. ¿Está? Ujú. No, es una anterior. Aunque esa sí es la ecuación, pero Sí. es una diapositiva anterior. Bueno, podemos ver en esa ecuación que la variable controlada, y bueno, ahora sí que por el sistema tenemos que Sí. sea 0, se resta al punto de ajuste, ¿no? Bueno, la variable controlada es nuestro sea 0. Y bueno, cualquier resultado distinto de 0 es un error en esta ecuación. El error se multiplica por el controlador, que es aquí vemos que es la constante, bueno, nuestra K, ay, ya la perdí, que en el artículo la ponen como K-gain. Su producto determina el grado de variable manipulada de FC y y pues su valor cuando no hay ningún error en la variación de
de estas concentraciones. Bueno, si quieres, déjale ya ahí, Jessy, y si quieres ya ahí me paso a la siguiente. Ok, perfecto. Te lo dejo ahí en el punto 4. Sí, si gustas. Nada más antes de Ok. pasar al punto 4, en esta ecuación que les mostramos anteriormente, debemos considerar la dirección del controlador, así como su fuerza. Si la composición de salida excede el punto de ajuste, el flujo de compensación debe reducirse. Y bueno, el algoritmo satisface este requisito si la ganancia del controlador, o sea, la K, es positiva. Y bueno, nos vamos al punto 4, que es especificar los puntos de ajuste y límites. Siguiente, por favor. Ahí está. Bueno, primero vamos a definir los puntos de ajuste. El punto de ajuste, bueno, el primero es el valor operativo objetivo. En nuestro ejemplo de tanque de mezcla, siempre podemos desear una concentración de salida particular, ¿no? Que ese sería el principal punto de ajuste. Posteriormente, vamos a definir el siguiente, por favor, Jessy, los tipos de límites en la ingeniería de control. Primero tenemos a los límites de seguridad, los cuales, bueno, en el artículo mencionan precisamente los límites de composición explosiva de las mezclas, la presión de explosión en un recipiente y temperaturas que desencadenan reacciones descontroladas en la reacción. Gracias, Jessy. Bueno, después también dentro de estos límites se puede definir lo que es la variación esperada, que es necesario estimar cuánta variación se podría esperar en una variable de perturbación. Esta estimación es la base para especificar la fuerza de la respuesta de la variable manipulada. Nuestro modelo de sistema nos mostró cuánta variación en el flujo de reposición en la composición de reposición especificada se requería para compensar un cambio particular en la composición de entrada, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver precisamente la ecuación. Ahorita, bueno, podemos pasar a la siguiente. Ahora vamos a definir lo que es la variación tolerable. Idealmente, la variable controlada nunca se desviará del punto de ajuste. Esto, por supuesto, no es realista. En la práctica debe tolerarse alguna variación. Bien sabemos que nada es 100% casi como está en la teoría, ¿no? Entonces sí, debe de haber variaciones. Y bueno, obtener suficiente información sobre el proceso y las alteraciones suele ser imposible o puede llegar a ser de mucho, o puede llegar a aumentar mucho el costo, ¿no? Ser muy caro. Y bueno, se podría esperar ejercer suficiente fuerza manipuladora para suprimir la variación en la variable de control, que requiera grandes variaciones en la variable manipulada, lo que puede causar problemas en otras partes del proceso. Y bueno, los límites tolerables están determinados por los límites de seguridad, que precisamente fueron los que yo les mencioné hace unas diapositivas atrás. Y bueno, y luego el análisis económico, que considera el costo de variación, ¿no? Y bueno, en el ejemplo que precisamente nos habla el artículo, que es el tanque de mezcla, aquí podemos definir el punto de ajuste, que sería CA0, es a 10 kilogramos por metro cúbico. Los límites de seguridad, al parecer no hay ninguno aparente a partir del enunciado del problema, porque realmente no tenemos ahí problemas ni de presión, ni de temperatura, etcétera. Y bueno, tenemos una variación esperada de más o menos 1 kilogramo metro cúbico. Y bueno, la variación tolerable también es más o menos 0.1 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces aquí ya definimos precisamente los límites, bueno, más que los límites, las variables, ¿no? De nuestro sistema. Posteriormente vamos a pasar a definir nuestro equipo.
el cual, bueno, el tipo de equipo necesario del control de proceso. Aquí, bueno, el sistema se representa, que representa el proceso tiene dos entradas y una salida. De esto solo uno es una corriente material. Sin embargo, si recordamos que los sistemas se comunican con su entorno a través de señales, y en el proceso de mezcla la composición de salida responde a la composición de entrada y al caudal de compensación, asumimos que habrá varios equipos distintos involucrados que trabajarán juntos para que, pues, precisamente se pueda llevar a cabo el objetivo, ¿no?, que queremos con este proceso. Y bueno, aquí podemos ver en el esquema, perdón, yo sí creo que gracias. Podemos ver en el esquema, ¿no?, cómo están las entradas, cómo sale la composición de salida. Posteriormente entramos aquí es donde se genera la medición, ¿no?, la medición de señal. Después se compara con el set point. Y bueno, ya después se hace la corrección necesaria, ¿no?, para el flujo de corrección, el flujo de maquillaje que le llaman. Ahora sí, siguiente, por favor, Jessy. Muchas gracias. Y bueno, comportamiento en un bucle cerrado. En este caso, como lo pudimos ver en el esquema pasado, es un control de feedback para el proceso de mezcla. El próximo paso será combinar nuestro algoritmo del controlador con nuestro modelo del sistema para describir cómo se comportará el proceso bajo control. Bueno, en la condición de referencia, todas las variables están en valores estables, indicados por el subíndice R, que podemos ver también aquí en la ecuación, que precisamente también ya mi compañera Jessie mencionó que los valores estables tienen ese subíndice R, ¿no? Siguiente. Gracias, Jessie. Bueno, la condición de referencia no tiene error, por lo que el punto de ajuste es simplemente la composición de salida de destino, que sea 0. El valor de la variable manipulada de error 0 es simplemente, pues, FCR, que está marcado. Y bueno, se hace restando las ecuaciones que vemos aquí. A ver, permítame tantito, perdón. Ya, disculpen. Bueno, entonces se hace restando estas dos ecuaciones, que nos da como resultado la misma que aquí vemos. Bueno, y reemplazamos la variable manipulada en el modelo del sistema. Aquí tenemos la variable manipulada, el algoritmo del controlador. Entonces reemplazamos la variable manipulada en el algoritmo de control del controlador para encontrar, pues, la ecuación aquí mostrada al último. Y bueno, al expresar en forma estándar, llegamos a un modelo de sistema dinámico de primer orden que representa el proceso bajo control de retroalimentación en modo proporcional. Bueno, la ecuación describe un sistema dinámico en el que la composición de salida varía con dos entradas, la composición de entrada y el punto de ajuste. Si puedes pasar a la siguiente, por favor, Jessy. Perdón. No, antes. Perdón, ya, listo. Gracias. Y bueno, integramos nuestro modelo de sistema de circuito abierto para para encontrarnos ya con la siguiente ecuación, que precisamente aquí vemos cómo se hace la integración y el resultado. Siguiente, por favor. Y posteriormente, bueno, la respuesta ahí al bucle cerrado a la perturbación de pulso, probamos nuestro proceso controlado mediante el pulso que sería nuestro delta C, en la composición de entrada, que comienza con el tiempo 1 y termina con el tiempo 2. Y aquí podemos ver cómo se va modificando la ecuación de acuerdo al tiempo en que lo estemos marcando, ¿no? Tal, es una perturbación de pulso. Precisamente es justo como lo comentó mi compañera Jessie anteriormente. Y bueno, aquí están las gráficas, como podemos ver una respuesta más rápida y el error es más pequeño. Entonces, aquí vemos que conforme aumentamos nuestra constante, nuestro flujo de corrección, o bueno, nuestra corrección se hace como más rápida, ¿no? Nuestro error es menor.
Y bueno, aquí es donde... a ver, perdón, creo que me perdí por aquí. Ah, sí, aquí. Muestra las respuestas del escalón de bucle abierto y cerrado. Aquí hay que tener en cuenta que en ningún caso la variable controlada vuelve al punto de ajuste. Este es el fenómeno de compensación, que es una característica del algoritmo de control proporcional que responde a las entradas escalonadas. ¿Mm? Muchas gracias. Y bueno, aquí vemos ya cómo se ve nuestra ecuación ya integrada con esta perturbación escalonada, que precisamente es lo que les comentaba, que tenemos que tomar en cuenta el caso de la variable controlada, que vuelva al punto de ajuste. Y listo. Ok, el siguiente punto es el ajuste del controlador. La elección de valores de los parámetros del controlador ajustables, como la ganancia para un buen control, se denomina afinación del controlador. Perfecto. Y bueno, como nuestra variación va a ser de 0.1 kilogramos metros cúbicos por especificación sobre la concentración de salida con una ganancia de 0.003 a 0.009, podemos ver ahí. Utilizaremos nuestro modelo que predice la respuesta de perturbaciones para guiarnos en la sintonización, ¿no? Entonces, bueno, aquí también podemos ver cómo nuestro sistema responde a este tipo de ecuaciones, ¿no? Y a este tipo de ajustes. Estamos observando. Y listo. Bueno, la estabilidad del sistema de circuito cerrado. Podemos aumentar la ganancia, bueno, ahora sí, como vieron las ecuaciones anteriores y cómo se iban modificando de acuerdo a cómo modificamos nuestras ecuaciones, se podría decir que podemos aumentar la ganancia tanto como queramos sin posibilidad de llegar a la inestabilidad. O sea que podemos ver que entre más aumentemos K, probablemente es que la inestabilidad sea menor, ¿no? Pero bueno, se podría decir que nuestra ganancia infinita o nuestro K podría ser de forma infinita y hacer que la respuesta sea instantánea, ¿no? A las perturbaciones. Pero pues obviamente en la práctica esto es imposible, ¿no? No podemos tener una ganancia infinita, por lo tanto, nunca vamos a tener un sistema con un control buenísimo, ¿no? Como tal. Siempre tenemos que ser tolerantes a este tipo de variaciones, ¿no? Y pues listo. Muchísimas gracias por escucharnos. Estamos abiertos Gracias. a comentarios. Gracias, está bien, está bien. Nada más una pregunta, ¿sí? ¿A qué le llaman con el subíndice Bias? ¿Qué significa ese Bias? Que aparece como en tres, ¿cómo se llama? Ecuaciones. Ah, claro, sí. Sí, tiene F y abajo tiene Bias y tiene los otros dos elementos que están totalmente definidos. ¿Eso qué significa? Claro, sí, de hecho aparece primeramente en la ecuación, creo que precisamente fue en las primeras ecuaciones que les mostramos, ¿no? Sí. Sí, en este caso es la F vías es más que nada la corriente de maquillaje. O sea, la que Se le llama. restablece. Exactamente. La que en ¿Sí? dado caso de que se genera una perturbación, esa corriente se activa para Ella la solventar corrija. la corrección. Exactamente. Sí, Sí. Que precisamente en el artículo sí le llaman corriente de maquillaje, no sé si así se le llame en sí. realidad. Ya ¿Cómo se traduciendo al llama? español queda así, pero Sí. sería una corriente de corrección, ¿no? Sí. La otra, ¿cómo se llama? Que veo que ustedes en los primeros, ¿cómo se llama? Manejaron la palabra caudal, ¿sí? Ujú. Nosotros no manejamos la palabra caudal porque en México el caudal es a cielo abierto. Ok. Sí, como
un canal. Ujú. ¿Sí me entienden? Sí, Y el flujo, sabemos que ese siempre va cerrado, ¿sí? Aguas con esas terminologías, ¿sí? no sabía Porque, por ese ejemplo, profesor. si Ujú, ustedes cruzan el Suchate, todo el sur usa esa palabra caudal, los venezolanos, los argentinos, ¿sí? ujú. Y la otra, que por ejemplo, el bucle en México son los chillitos que se hacen sus compañeras en su pelo, ¿no? Que quedan así. esos, son los bucles, esos son los bucles. Por ejemplo, espero que no tengamos, como se llama, los judíos, si ustedes ven, a los lados de sus orejas van cargando, van los bucles, ¿sí? Claro. Y entonces, Entonces, ¿cómo se podría hacer la traducción o cómo se sería? podría hacer la creación primero. El de caudal es flujo, Ajá. el del bucle le pueden poner circuito o, como hiciste Celestino, lazo de control. Ah, ok, ok. Sí, sí. Gracias, profesor. Es No un lazo. sabíamos. No, no, Ahora no, sí no, no, que, no, 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 no. No, es bueno, por esa es la intención de todo esto, niños. O sea, la intención es que ustedes, ¿sí?, lean un documento, ¿sí?, hagan una excelente presentación como esa, ¿sí?, y también ir corrigiendo nuestro lenguaje, claro, Sí, ¿sí?, para que ya quede a como nosotros nos parece adecuado, claro, claro. ¿sí? ujú, Sí, es que a O veces, más bien los lenguajes que manejamos los mexicanos, ¿sí? Porque sí, sí. si ven los churumbeles, es muy similar al de nosotros en ese terreno del control. Ujú. Pero la parte sudamericana, centro y sur de América, es diferente. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No sé si los primeros que fueron a estudiar a Estados Unidos se llevaron el concepto de bucle, ¿sí? O Claro, los que, ¿cómo se llama?, estudiaron el aspecto del flujo de fluidos, ¿sí? Nosotros decimos el caudal, pues el caudal de un río, ¿no? ¿Por qué? ujú, Porque no está cerrado, ¿sí? Pero nosotros decimos es flujo, ¿sí? ¿Estamos sí, niños? Bien, les claro. felicito, niños. También, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que se quiere? Si ustedes ven, se van pegando las cosas. En este caso tienen un poquito de más elementos sobre la solución del problema, Sí, sí, ¿sí? sí. Y empiezan a sacar ya los diagramas de Bode para, ¿cómo se llama?, ver el efecto de la perturbación. Y, por ejemplo, casi en la última gráfica, cómo cambia la ganancia del proceso, cómo afecta esa ganancia, ¿sí? Si Claro, ustedes ven cuando está a .009, casi no hay tiempo de retraso, o sea, no hay tiempo, casi luego cambia luego, a su luego, nuevo estado estacionario, claro. ¿sí? Entonces, estamos niños, los felicito, un aplauso y Gracias, profesor. dejé los gracias, niños. profesor. Ya creo que también ya con, a veces es complicado el bajar los términos y, No, sí, sí, ¿no? sí, Pero ahora sí no, sí, traducirlo. Pero ya con lo que nos dijo ya queda un poquito más claro. Yo no entendía bien a lo de bucle, pero ya ahorita que lo mencionó, sí, ya. no, pues, sí. A ver, niños, ¿qué sigue? ¿Qué sigue o quién sigue? Niños, ¿no sigue nadie? Ah, bueno, entonces nos vamos. Profesor, ¿le compartimos nuestra presentación? ¿Sí? Sí, 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 ok. mándenlo, no, por favor, por favor, por favor. Sí, a su correo o aquí en el A chat. mi correo, no, a mi correo para que de ahí yo les voy, ¿cómo se llama?, ordenando y les vamos a enseñar Ah, ok, cómo perfecto. van. ¿Sí? Sí, profesor, ahorita se le envío. Gracias. Espérense. 3.
Entonces vamos a empezar con la parte 4 de nuestro rollo para que dentro de 8 días, que le toca al siguiente equipo, nos complemente, nos corrija, ¿sí? O nos aclare algunas dudas de las que pueden surgir hoy, ¿sí? Yo les mando por la tarde, ¿sí? Un documento que me encontré sobre lo que vamos a tratar ahorita, que más se parece a lo que ustedes recibieron de transformadas de Laplace, en la facultad, ¿sí? Entonces, ahorita va la relación con nuestro dinámica y control. El que les voy a mandar en la tarde no es únicamente transformadas de Laplace, ¿sí? Pero que viene mucho más desarrollado y viene bastantes aplicaciones, que eso es importante que ustedes las vean y, ¿cómo se llama? Y viene también al final cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales lineales que nosotros tenemos, cómo lo vamos a ver nosotros el próximo miércoles, ¿sí? Entonces, mucho cuidado, son dos mundos. Uno es la pura solución de nuestros problemas, de nuestras ecuaciones diferenciales con las transformadas. Y otra es la relación de esa herramienta con nuestros sistemas dinámicos, ¿sí? Entonces, vamos nosotros a la cuarta presentación, ¿sí? Que ustedes la van a encontrar en un rato ya también en el Drive. Si ven lo que hicimos el lunes, está ya en el Drive, ¿eh? Ahí está ya dispuesto desde ayer, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué son las transformadas, para qué sirven, ¿sí? Y algo que es muy importante que ustedes deben de entender es que esta parte de la solución de las ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales, no era nada más un complemento para acabar el semestre en sus cursos de ecuaciones diferenciales, ¿sí? No. Es una herramienta fundamental, en el área del comportamiento dinámico de nuestros procesos. ¿Qué tienen que aprender? ¿Cuál es el objetivo que ustedes tienen que lograr? Bueno, resolver la ecuación diferencial lineal utilizando la transformada de Laplace. ¿Sí? ¿Por qué son importantes? ¿Sí? Ya desarrollamos los modelos, ya desarrollamos las ecuaciones, ¿sí? Ya desarrollamos cómo podemos resolver nuestras ecuaciones en el dominio del tiempo. Nada más hemos visto primer orden, pero vamos a ver segundo orden en la siguiente clase, ¿sí? Primero lo resolvemos en el dominio del tiempo y después nos vamos al dominio de Laplace, ¿sí? ¿Y qué vamos a ver? Pues vamos a ver la facilidad de cómo se resuelven las ecuaciones utilizando las transformadas, ¿sí? Que tenemos que si nosotros nos movemos en el dominio del tiempo, ¿sí? Se requiere de la integración analítica o numérica de nuestras ecuaciones diferenciales, ¿sí? Que además que nuestros modelos, ¿sí? Tenemos que lograr desarrollarlos en ecuaciones diferenciales lineales, ¿sí? Y si nosotros tenemos ecuaciones diferenciales lineales, nosotros podemos aplicar nuestras herramientas de las transformadas de Laplace, ¿sí? Únicamente resolviéndolas analíticamente sin tener que llevar a cabo el trabajo de la integración.
¿sí? Y entonces, ¿sí? Vemos que convierte las ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas, ¿sí? Que pueden simplificar la manipulación, ¿sí? Y es mucho más fácil obtener la solución. Ese es el valor de las transformadas. ¿Cómo nosotros definimos a las transformadas de Laplace? Decimos que si nosotros tenemos una función f de t, se define como la transformada en una f de s, ¿sí? Que no va a ser más que una L inglesa, ¿sí? A veces la usamos normal, ¿sí? De nuestra función f de t. Y no va a ser otra cosa que la integral de 0 hasta infinito de nuestra f de t multiplicada por e a la menos st de t, ¿sí? Y ese es el dominio de Laplace, ¿sí? Y decimos como marca, ¿sí? Que f de s es el símbolo de la transformada de Laplace. F de t es alguna función, ¿sí? Del tiempo. Y L es un operador definido por la integral, ¿sí? La función f de t debe satisfacer condiciones leves que incluyen ser el continuo por partes desde 0 hasta alfa i. Algo debe quedar bien claro, todos nuestros modelos empiezan en 0. No hay tiempos negativos, ¿sí? Y entonces, cuando se realiza integración, la transformación se convierte en una función de la variable de transformación S, que es una variable compleja. Y ya sabemos que la variable compleja tiene dos elementos, una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? También tenemos así como usamos la transformada, ¿sí? Podemos usar la transformada inversa. ¿Qué significa esto? Que regresamos del dominio de Laplace al dominio del tiempo, ¿sí? Primero, que quede muy claro. Uno, desarrollamos nuestro modelo en el dominio del tiempo, o sea, t, ¿sí? Lo transformamos al dominio de Laplace, o sea, S, lo resolvemos y lo regresamos, la solución la regresamos al dominio del tiempo en t, ¿sí? Porque nosotros queremos nuestros elementos en el dominio, nuestra solución en el dominio del tiempo, no en el dominio de Laplace. Pero ¿qué? Vamos trabajando con las transformadas para hacer más simple, más fácil la solución de nuestras ecuaciones, ¿sí? Entonces, algunas propiedades importantes que por eso les voy a mandar el artículo que me encontré, ¿sí? Para que vean, ¿sí? Todas las alternativas, todas las posibles, ¿cómo se llama?, aplicaciones en la solución de las ecuaciones diferenciales de las transformadas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, al último, demostramos cómo la transformada de Laplace es una operación lineal, ¿sí? Que sacamos la transformada de A1 por F1 de t más A2 por F2 de t, que vamos a tener A1 por la transformada de F1 de t más A2 por la transformada de F2 de t. Si sus maestros, ¿con quién llevaron ecuaciones diferenciales, niños? A ver, díganme. Granados. Granados. Con Granados, con Salvador. Con Centella. Sí, Salvador. Sí, pues con Salvador se aprendieron, ¿no? Hasta compran un librito que tiene de transformadas, ¿no? Sí. ¿O Está no, muy o no bueno usaron ese? libro. Sí.
Ahí está. ¿Sí? Con centella no sé cómo sea, pero se llama... Es una situación similar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una f de t que es igual a una constante a, ¿sí? ¿Qué hacemos? Sacamos la transformada de esa constante, que como se definió, no va a ser otra cosa más que la integral desde 0 a infinito de nuestra a, que es una constante, de e a la menos st de t. Y ahí, eso nos va a dar como resultado, ¿sí? Que va a ser igual a menos a entre s, e a la menos st, desde 0 hasta infinito. ¿Sí? Que tenemos que eso se nos reduce a que la transformada de a es a sobre s. ¿Sí? ¿Qué tenemos nosotros y qué comentaron sus compañeros? ¿Sí? Una función de paso. ¿Qué? Que de repente cambia. Esa función de paso puede ser de impulso, puede ser de rampa, puede ser de muchas formas. Hoy vamos a considerar un paso unitario. ¿Sí? Y que decimos que una función de paso s de t con dos opciones. 0 va a ser igual a 0 cuando t es menor que 0 y va a ser igual a 1 cuando t es mayor o igual que 0. ¿Sí? ¿Y qué tenemos? Que la transformada de Laplace de una función de paso unitario, ¿sí? Pues es muy similar a la ecuación anterior, que va a ser L de ST, va a ser 1 en S. Cuidado, si es una constante, es A entre S, ¿sí? Algo que llama, que yo creo que sus maestros de matemáticas les definieron, ¿sí? Son las transformadas de Laplace, por ejemplo, de las derivadas, ¿sí? Y cómo esa transformada de Laplace de la derivada, ¿sí? La integramos por partes y si nuestra ecuación diferencial ordinaria es de primer orden, nos da la expresión que está aquí en medio donde está el ratón, ¿sí? Que nosotros, si ustedes ven, estos conjuntos de transformadas que estamos viendo, nosotros los encontramos en una tabla, ¿no? ¿Sí? Donde tenemos de muchas formas las transformadas, ¿sí? Si nosotros tenemos una ecuación diferencial de mayor orden, pues simplemente hacemos la expansión como la ecuación que está en el fondo. ¿Sale? Les hago un comentario. Si sus profesores que les dan ecuaciones diferenciales, yo creo que Granado sí, conocieran, ¿sí? La importancia que tiene las transformadas de Laplace, yo creo que le dedicarían más de una semana, que es la última semana de clases del curso de ecuaciones, ¿no? ¿Por qué? Por su valía, ¿sí, niños? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos otro tipo de funciones, tenemos funciones exponenciales, que no va a ser que e a la algo, ¿sí? ¿Y qué tenemos? Si, por ejemplo, tenemos la transformada de e a la menos bt, podemos ver que esa transformada no va a ser otra cosa más que 1 entre s más b. Las trigonométricas, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, tenemos la del coseno, ¿sí? Ahí tenemos coseno de WT o omega T, como dijo su compañera, que era un omega, ¿sí? ¿Qué va a ser igual? Pues va a ser igual a E a la J omega T más E a la menos J omega T sobre 2. Si nosotros hacemos toda la chamba, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener que
nuestra transformada es S entre S cuadrada más omega cuadrada. ¿Sí? Y ahí está todo, niños. ¿Sí? Comentarios, preguntas, propuestas. A ver qué comentan, niños. Hoy queda en el Drive. Y les voy a, como les dije, me encontré uno muy completo, sí, las correcciones que se le hicieron porque estaban confundida la cosa, sí, ese se los mando, sí, y es que, pues casi, cómo resolver las ecuaciones diferenciales, para qué sirven las transformadas y cómo se pueden aplicar. ¿Estamos, niños? Sí, profesor. Preguntas, niños, preguntas. Pregunten. ¿No preguntas? Bueno, profe, yo A nada ver, más tengo una pregunta con la tarea que nos dejó de la ecuación. ajá, Nada más quería verificar que si estuvieran bien las condiciones iniciales. iniciales, ajá, porque todo A era cero, ver, entonces nada más para ahorita las verificar, checamos de por favor. inmediato. Sí, y de 0 es igual a dy de t con respecto a dt, y va a ser igual con 0 cuando t es igual con 0. Ajá, todo Fíjense. sería con 0, ¿verdad? Sí, las dos son la y la Ajá. dy, las dos son igual con 0. Ah, ok. Ok, ¿Sale? gracias. Sí, ¿De qué, niña? Disculpe, y profesor, de ahí mismo. ¿Cuál Mande. es el coeficiente del segundo término? El segundo término es 2 de segunda y de t. Vamos a poner la flada completa. Aún más se las pongo, ¿no? ¿Sale? Ok. Y la aclaramos. ¿Sale? Los de Zoom, con el negocio que hicieron ahora con la pandemia, se pusieron las pilas, ¿eh? Cada vez, ustedes ven, está más acotada la cosa. Ya estamos. ¿Sale? Usted, niño, dice, ¿cuál es este coeficiente? Lo marcamos con rojo. Ese es un 2. ¿Qué más, niños? Más preguntas. ¿No preguntas? ¿Sí? Ahí está, niña. Y de 0, ¿sí? Es igual a dy de t con respecto a t, igual con 0 cuando t es igual con 0. sí, gracias, ¿Sale? profe. Es que, bueno, con esas condiciones se reduce mucho la ecuación, entonces por eso tenía la duda. Sí. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Más preguntas, niños? No, profesor, gracias. Entonces, ¿qué tenemos para nuestro próximo miércoles? Porque el lunes es día de difuntos. ¿Sí? El miércoles, ¿sí? Van a presentar sus compañeros las primeras propuestas de usar esto, de usar las ecuaciones, las transformadas. Y la parte de nosotros es cómo, primero vamos a ver cómo resolvemos el segundo orden, ¿sí? Varios casos más que estos, ¿sí? Y cómo resolvemos nuestros tanquecitos. Ya sabemos, el simple, una alimentación, una salida. El que sigue, una alimentación con suministro de calor, ¿sí? Con calentamiento. El que sigue, un CSTR,
¿sí? Y posteriormente un CSTR donde lo que cambia no solamente es la composición, sino también la temperatura o la composición y la retención o nivel de líquido, ¿sí? Y entonces ya juntamos, niños, juntamos nuestros modelos ya los vimos cómo se resuelven en el tiempo, en el dominio del tiempo, y ahora vamos a ver cómo se resuelven en el dominio de Laplace. ¿Sí? A ver, niños, pregunta. ¿Cuántos de ustedes han usado MATLAB? Yo sí lo he usado, profe. Sí, o sea, ya saben, ese, ¿cómo se llama? La UNAM lo tiene como propiedad, ¿sí? Y se los instalan a todo mundo, ¿eh? Ese no hay ningún problema, ¿sí? Tiene la UNAM ¿cómo se llama? Un convenio con MathWorks, donde, ¿cómo se llama? Está que ustedes pueden usar MATLAB. ¿Por qué? Porque yo quisiera hacer en unas 2 semanas cómo resolver las ecuaciones transformadas con MATLAB. ¿Sí? ¿Para que qué? Ustedes ya tienen un pasado, ¿sí? En el cual aprendieron a resolver las ecuaciones. Ahora le pegamos el presente y ustedes ya tienen una herramienta, un martillo y clavos, resolver las ecuaciones, ¿sí? Y poco a poco les voy a mandar un tutorial de Simulink, ¿sí? Y un tutorial de MATLAB también. Más bien les voy a poner ahí en el Drive para que ustedes lo puedan, ¿cómo se llama? Tener y empezarlo a ver, niños. Ya saben, nadie se enferma por saber más, ¿sí? Pero sí es una garantía que muchos se enferman por no saber nada, ¿sí? Entonces, niños, las fuentes ahí están, se llama, yo quiero que ustedes las aprovechen, ¿sí? ¿Estamos, niños? Preguntas, niños, preguntas, niñas. ¿No? Hay una pregunta difícil. A ver, ¿cuántos de ustedes fueron a pedir apoyo para las becas que ofreció el patronato con respecto a la línea telefónica o a la amplitud de banda? Niños, contesten, por favor. ¿Nadie fue? Yo no. No. Yo no. No, nadie. No, O sea, profe. nadie. O sea, porque yo nada más, entonces nada más en la mañana una de sus compañeras que fue la única que tenía problemas con la conexión, ¿sí? Porque yo mañana tengo consejo técnico a las 3 de la tarde, ¿sí? Y mañana yo creo que va a aparecer eso, ¿sí? Para Y es ver que qué creo que nada pasa. más es para Telmex, ¿no, profe? No, ¿No? eso es lo que yo quisiera que me confirmaran, ¿sí? Para yo preguntar el por qué es solo a Telmex. Claro. Sí, porque creo que es Sí. más por el patronato de la UNAM, ¿no? Que No dice que fue el está... patronato de la UNAM, fue el patronato de la facultad. Ah, de la facultad. Sí. Ah, ok. Y yo le puedo preguntar a Alfonso, yo tengo reunión de patronato de este lunes que viene en 8.
el 9. ¿Sí? Ok. Y le puedo preguntar a Alfonso del por qué solo fue con, ¿cómo se llama? Telmex. Sí, ahí hay un juego perverso, niños, porque lo que compró Telmex al gobierno fue toda la red, ¿sí? Y entonces les presta a los competidores una parte de su red para la transmisión. ¿Sí, niños? Si ustedes ven, no hay postes diferentes de los de Telmex. ¿Sí? Son pocas una de las compañías que andaba metiendo ya líneas nuevas, ¿sí? Para no usar las de Telmex, pero al final no, como que no lo vio como negocio, niños. ¿Sí? Porque eso es competir contra un pulpo. ¿Sí? Entonces, por eso existe esa diferencia. ¿Sí? Y lo mismo pasa con las tarifas. Son más altas, ¿por qué? Porque le alquilan parte del traslado a Telmex. ¿Sí? El día que ustedes vean postes diferentes, entonces ya entró con toda su infraestructura otra nueva compañía que yo lo veo muy difícil. ¿Sí? ¿Estamos, niños? Sí. Preguntas, niños, preguntas, niños. Profe, disculpe, ¿vamos a utilizar Aspen en el curso? Vamos a utilizar Aspen en el curso. Qué bueno que me dice. ¿Sí? Les mando al rato, ¿sí? Un formulario que ustedes tienen que llenar, ¿sí? Para que tengan acceso al Aspen sin ningún problema. ¿Sale? Profesor, Mandé. bueno, yo ya hice ese formulario en otra clase. Ajá, entonces no hay No sé problema. si... ok. No, mucho mejor. Ok. O sea, mucho mejor, o sea, sí. Lo que pasa, por ejemplo, es que en donde se usa más el diseño, ¿sí? ¿Por qué nosotros no usamos Aspen como marco de referencia? Porque lo primero que tenemos que aprender es cómo se comporta nuestra representación de nuestro proceso, de nuestro controlador, de nuestro elemento final de control con respecto al tiempo. ¿Cómo es el modelo? ¿Sí? En ese negocio de los juguetes, como es Aspen, como es Pro2, como es KenCAD, como es HiSys, como es, ¿cómo se llama? Unisim, tenemos que tener mucho cuidado, niños. En ese terreno de la simulación hay mucho aficionado, hasta basúa, ¿sí? Y muy pocos profesionales, muy pocos profesionales. Habemos muy pocos profesionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque como dice Henley, pues la gente se dedica a picarle los teclas a la computadora, ¿sí? Y no entiende que el provecho que se le puede sacar a un juguete es saber primero cómo funciona y cuáles son sus ventajas. ¿Sí? De otro modo, pues nada más explicar datos, ¿no? Y si salen mal, pues le dicen, pues es que así lo sacó el Aspen, ¿no? O así lo sacó el HiSys, o así lo sacó el Unisim. Sí, no. Uno tiene que entregar unos datos que sean correctos. ¿Sí? Niños. El negocio, si ustedes ven, por ejemplo,
¿Ustedes no creen que el MIT tuviese, ¿cómo se llama?, los tamaños y la estatura para usar, ¿cómo se llama?, Aspen? Si ahí se desarrolló. ¿No? ¿No podía ser el marco de referencia de todo? Pues no. Sí. Ustedes, ahora que regresemos a la normalidad, pueden ir a mi changarro y ver al que fundó Aspen Tech. Sí, el creador de Aspen. ¿Sí? Ahí está en una foto a mi lado. ¿Sí? Entonces, para que vean cómo se llama, y el que se quedó porque se convirtió en emérito el maestro Evans, ¿sí? El que se quedó en su lugar, se lo trajeron del Imperial College al MIT, que es Paul Barton, ¿sí? Y él se dedicó mucho a la dinámica. Pero si ustedes ven el desarrollo de sus del aspecto de sus modelos, es realmente como para un control avanzado, ¿sí? Y nosotros estamos en primero aprendiendo las bases de la dinámica, ¿sí? Ya cuando podamos desarrollar un control predictivo, ¿sí?, nos montamos al siguiente caballo y entonces ya nos vamos por ese rumbo, ¿sí? Yo les comenté, no sé si les comenté, yo tuve dos alumnos que se fueron a estudiar, uno a Canadá y otro a Londres para aprender eso. Y cuando se doctoraran, o se llama, regresaran a dar clases de dinámica. Pues no, uno se quedó en Nueva York, en Búfalo, más bien en Búfalo, ¿sí?, a trabajar en una compañía que lo contrató desde la escuela, ¿sí? Y se dedica a la estructuración de sistemas de control y todo eso. El otro se quedó también en Londres, ¿sí?, pero él se fue a dar clases, ¿sí? Entonces, niños, esa es la cosa, ¿sí? Por eso esa pata le faltaba a la facultad, a la carrera de ingeniería química, el rollo de la dinámica, ¿sí? Entonces, niños, hay un campo fértil y como ustedes ven, en la primera presentación, ¿no?, donde dice que todos los que se dedican a la ingeniería de control son muy cotizados, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay muchos. No hay competencia, ¿sí? Entonces, hay un campo, niños, ya saben, y con esto, con esta cosa llama enseñanza, sí, que tenemos que verla como es. Esta enseñanza de la pandemia dio un marco de referencia, ¿sí?, de cuáles son las actividades o las cosas que uno se debe dedicar, ¿sí?, que no en una situación como la que se está presentando se acabe. Por ejemplo, los deportistas, ¿sí? Si ustedes ven, excepto que tengan un sistema como el norteamericano, pueden sobrevivir, ¿sí? Ni los churumbeles han podido, como se llama, más o menos la van levantando, pero no como se quisiera, ¿sí? Situaciones como esas, ¿sí? Entonces, eso hay que reflexionarlo más ustedes que poco a poco ya están casi a punto de salir, ¿sí? Hay que ver a qué área me dedico, ¿sí? Ahora, si tienen ya un patrocinador grandote, pues ya van a sacar la chamba del negocio familiar, ¿sí? Pero eso es bueno que ustedes lo reflexionen y vean lo que pasó. O sea, afortunadamente ustedes no lo vivieron ya en la vida profesional,
lo vivieron antes y por lo tanto tienen un panorama de qué fue lo que realmente falló. ¿Sí? Y cuáles son las áreas donde los temblores como ese no son muy, no afectan mucho. ¿Sí? Los niños, así estamos. ¿Sí? Me gusta que la gente pregunte, que diga, que cuestione. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? ¿No preguntas, niños? No por el momento, profesor. Bueno. ¿No? Entonces nos vemos dentro de 8 días. Niños, no se vayan a poner muy jarras con los Halloween, ¿sí? Por favor, cuídense, ¿sí? Ya el siguiente año no piden dulcecitos, piden con llama alcohol, pero no. ¿Sale? Sí, profe. Oye, Está bien, profe. Haremos la excepción. Gracias. Gracias, profe. Y los que se van a provincia a comer mole, con mucho cuidado, ¿sí? ¿Sí? Hay que mantener la sana distancia y todas esas cosas que a algunos les resultan inútiles, no funcionan, niños. Entonces, cuídense. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Nos vemos. Gracias, Que esté bien. Nos vemos, niños. Hasta luego, profe. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.